En su visita a la región de Magallanes, el presidente Gabriel Boric anunció el plan permanente para las zonas extremas. Alcaldes de la Asociación por el Gas a Precio Justo anuncian acuerdo con el gobierno para comenzar a distribuir 3.000 balones de 15 kilos a un valor estimado de 17.000 pesos. Después de 2 años, podría volver la fiesta religiosa de La Tirana con protocolos sanitarios. Todas las celebraciones serán en la explanada del Templo Antiguo. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Porque Chile es mucho más que Santiago. Los habitantes de las regiones del país observan expectantes la redacción de la nueva Constitución y pronto conoceremos el nuevo texto. Y evalúan cada promesa electoral para después comprobar qué tanta importancia se les ha dado a las regiones. ¿Avanzamos hacia la descentralización? En su segunda visita a las regiones en Magallanes, el presidente Gabriel Boric anunció el plan para las zonas extremas. ¿En qué consiste? ITV Patagonia nos explica. El presidente de la República se fue caminando hacia el Teatro Municipal de Punta Arenas, donde fue parte de la ceremonia por el Mes del Mar. Se refirió acerca del carabinero muerto en Chillán Viejo. No podemos permitir de que el narcotráfico se siga insertando en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones. Estamos trabajando en conjunto con las policías, tenemos que lograr sanar las heridas que tenemos en la sociedad y a eso nos vamos a dedicar con toda nuestra energía. Lo que pasó en Chillán Viejo es una señal más de que hay una delincuencia vinculada al narco que está creciendo en Chile hace mucho rato y nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante ello. Y por cierto, todo mi apoyo a la familia del carabinero. Usted, 23 años, una hija de 2 meses. Entonces, dimensionemos de lo que estamos hablando, una tragedia brutal, no podemos seguir permitiéndolo. Más tarde, y tras almorzar en un céntrico restaurante de la ciudad, el presidente, pese a las sugerencias de su comitiva, también quiso hacer el trayecto a pie. Quiero anunciar que le he encargado a nuestro subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, que el plan de desarrollo de zonas extremas pase de ser algo excepcional a una política pública permanente, como por ejemplo el Chile Crece Contigo, para que nos podamos hacer una idea de qué estamos hablando. Esto va a implicar una cuantiosa suma de recursos que además deben ser administrados no por la moneda, por los gobiernos regionales. El gobierno, la Subdere, la DIPRES, va a contar con un contingente especial de profesionales, 60 profesionales que van a ir a apoyarlo para que puedan levantar su cartera de proyecto. Esto que puede ser quizá un poco confuso para la ciudadanía, para los alcaldes, clarito. En Chile la inequidad territorial se reproduce al momento en que los municipios postulan a proyectos. Los municipios más grandes que tienen profesionales postulan a más proyectos. Tema eje de esta visita a la región de Magallanes, en donde él y su comitiva ya se están trasladando hacia Puerto Natales, en donde participará de una entrega de fondos de desarrollo regional. En entrevista exclusiva con ITV Patagonia, el presidente Gabriel Boric abordó su baja en las encuestas, el ingreso de migrantes por el norte, la violencia en la macrozona sur, el apoyo económico a las familias, la inflación, el desarrollo de la industria del litio y el hidrógeno verde y su evaluación sobre el trabajo de la Convención Constitucional. A continuación, un resumen de la conversación con Patricio Mladinich. Cuando partió el gobierno dijo, con bastante turbulencia hemos iniciado. Hoy le escuché decir, todo el periodo va a ser realmente muy difícil. Lo que yo he visto del Chile que nos ha tocado recibir es que es un país muy dañado, con las confianzas muy quebradas, con las instituciones muy desprestigiadas, con una ciudadanía exigente y sin todas las respuestas que se requieren para los problemas acuciantes que tenemos. Yo el compromiso que tengo con la ciudadanía es a trabajar de manera incansable para atender en 2 frentes las necesidades de nuestro país. Por un lado, las reformas estructurales, tener un sistema de seguridad social mediante una reforma a las pensiones que termine con la lógica de las AFP y entregue pensiones dignas a todos los chilenos y chilenas, una reforma de salud que no discrimine entre ricos y pobres, que disminuya las listas de espera, una reforma tributaria que redistribuya de mejor manera la riqueza y, por cierto, el proceso constituyente que tiene su propio ritmo. Solucionar las demandas inmediatas
el alza en el costo de la vida, Sí. la falta de vivienda, todas las necesidades que el alza del precio del transporte colectivo, etcétera. Ha bajado mucho en las encuestas, lo atribuye a la situación del alza del costo de la vida, por ejemplo. Me preocupa, pero por sobre todo me ocupa. Yo no voy a caer en la angustia por las encuestas, porque como lo dije también en la conferencia, sé que todo el periodo va a ser difícil y que como las expectativas son altas, muchas veces esas expectativas no van a poder ser cumplidas. Y yo soy una persona que le va a decir la verdad a la gente. Que cuando se vota, por ejemplo, el tema del retiro, decirle que de verdad el retiro le va a hacer muy mal a la economía y principalmente a la ciudadanía. Y que puede ser una alegría o recursos de inmediato, pero que van a terminar causando un perjuicio mucho mayor. Y que por lo tanto nosotros estamos trabajando en algo que puede que se demore más, pero es más sólido, que es recuperar el empleo, apoyos a industrias que han estado rezagadas, como la agricultura, como el turismo, como la gastronomía, que acá en Magallanes ha sido particularmente golpeada. Estamos trabajando en mejorar el sueldo mínimo. Llegamos a un acuerdo inédito con la CUT, en donde se va a aumentar el sueldo mínimo en porcentaje más alto en los últimos 25 años. Todo el mundo está viviendo una crisis inflacionaria que es gravísima, no es algo que sea específico de Chile, pero acá estamos tomando medidas importantes. Por ejemplo, inyectamos $40 millones al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles para evitar de que suban aún más de lo que ya han subido. Si no lo hiciéramos, el precio estaría totalmente disparado. Yo sé que acá en Magallanes es particularmente caro y estamos viendo posibilidades de establecer situaciones específicas para zonas rezagadas como Williams o Tierra del Fuego. Hicimos un reajuste en la asignación familiar, y esto quiero ser muy claro porque se ha tergiversado esta información, de 6.000 pesos por carga familiar, lo que significa el reajuste más grande que en todo el gobierno anterior. El gobierno anterior lo que se hizo fue reajustar 500 pesos por año. Lo que nosotros estamos haciendo es, en el primer año, reajustar 6.000 pesos por carga familiar, justamente para proteger a las familias del alza de la canasta básica protegida. Vamos a establecer también un mecanismo de control para evitar que haya cualquier tipo de colusión de precios. Hemos visto casos preocupantes, por ejemplo, en el caso del aceite. Hemos entregado subsidios y apoyos efectivos a los gobiernos regionales para poder desarrollar obras públicas que generen empleo. Hay civiles con armas de alto calibre. Puntualmente, ¿qué se va a hacer? Nosotros hoy día, lo anunció la ministra del Interior, por ejemplo, una reestructuración de las policías en donde destinamos más de 700 efectivos a los sectores donde ha habido más aumento de delitos violentos. Acá no hay soluciones mágicas, Patricio. Nada que yo diga va a ser de que mañana desaparezca el problema. En el norte grande hay problemas con los migrantes y en la zona de la Araucanía y del Biobío se anunció algunas medidas intermedias. Pronto, ¿nos podría explicar un poco más? Hemos ido poco a poco regularizando y volviendo a tomar el control de las fronteras. En los últimos 3 años hubo un aumento exponencial del ingreso por paso no habilitados de personas en situación de mucha necesidad. Nosotros hemos establecido tanto albergues como también convenios con las zonas que requieren trabajo. Déjame ponerte un ejemplo. En la zona de Palmilla, en la región de Coquimbo, los empresarios gastronómicos ofrecen trabajo y no hay gente disponible para trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los migrantes que ingresan por vía regular, poder destinarlos a los lugares en donde efectivamente haya trabajo. Y los que ingresan por vía irregular, decirles, ¿sabe qué? Acá nosotros vamos a recuperar el control de nuestra frontera. Y por lo tanto, cuando haya en particular personas que hayan cometido delitos, como hemos encontrado muchas, se tienen que ir del país. Sobre lo segundo que señalabas del conflicto de la Araucanía, desde 1860 en adelante ha habido un despojo del pueblo nación mapuche de su tierra, de su identidad, de su lengua, de su cultura. Hoy día tenemos una derivada de orden público producto de ese conflicto histórico. Pero la solución a ese conflicto no pasa por decretar estado de sitio o decir tienen que haber más militares. Eso te podrá tapar, parchar por un rato, pero ya lo hemos hecho. Es lo mismo que hicieron los gobiernos durante los últimos 15 años. Pero van a salir los militares, por ejemplo, Patricio, a las carreteras, Patricio, a controlar. Pero ¿por qué no me preguntas por las políticas de tierra? ¿Por qué no me preguntas por cómo vamos a reconstituir la lengua indígena a propósito de la década de las lenguas indígenas de la UNESCO? ¿Por qué la única preocupación siempre es sobre
los temas de violencia y seguridad. Eso nos estamos haciendo cargo. Los camioneros peligran pasar por esos sectores. Y yo empatizo, y lo señalé hoy día en el punto de prensa, yo empatizo con las víctimas. Acá no son los grandes dueños de camiones que desde sus casas ven y protestan, no, son los trabajadores que tienen familia, que han sido heridos. Hay un trabajador luchando por su vida que ha sido herido en un atentado porque no se puede transitar por seguridad, porque en los últimos años hubo un aumento exponencial de la violencia. Y nosotros como Estado tenemos el deber de hacernos cargo de eso. Para poder hacernos cargo de eso de manera integral, tenemos que resolver, por un lado, el problema de la seguridad y, por sobre todo, el problema de fondo. Porque si solamente abordamos la lógica de la seguridad, si solamente abordamos eso, vamos a seguir replicándolo y el conflicto se extiende. Nosotros no podemos pretender tener resultados distintos haciendo lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores. ¿Cómo ve la situación de las plantas de hidrógeno verde, que se habla del futuro en Magallanes? Creo que tiene la ENAP como una empresa también focalizada no solamente en el petróleo, o en el gas, sino también en la energía, un futuro prominente. Lo que nosotros queremos es que el Estado tenga un rol mucho más protagónico, por ejemplo, en recursos naturales como el hidrógeno verde, como el litio. Ya conocemos el caso del cobre y, por lo tanto, vamos a crear la Empresa Nacional del Litio y vamos a fortalecer la ENAP. Vamos a fortalecer la ENAP y vamos a trabajar para que ingrese de lleno a el desafío del hidrógeno verde, que tenemos que hacerlo bien. La guerra en Ucrania, una de las cosas que ha generado es la aceleración de los países más desarrollados de independizarse del gas y el petróleo de Rusia. Eso significa que tienen que buscar nuevas fuentes de energía. El hidrógeno verde es de las que más potencial tiene y Magallanes tiene un tremendo potencial para hacerlo, pero no podemos hacerlo sin la comunidad. Le pedí al gobernador, a la delegada, a la Seremi de Medio Ambiente, al Seremi de Economía, al Seremi de Hacienda, que trabajen en un plan integral para que el hidrógeno verde se aproveche en Magallanes y sea efectivamente un puntal de desarrollo, como en algún momento, en la década de los 50, 60, 70, incluso los 80, lo fue el petróleo. En todo el país hay un déficit de viviendas. Así es. No es la excepción Magallanes. El déficit de viviendas en nuestro país es del orden de las 600.000 viviendas. En los últimos 4 años se construyeron aproximadamente 30.000 viviendas al año. Nosotros lo que nos hemos comprometido es a construir en los 4 años de nuestro gobierno 260.000 viviendas. Estamos todavía debajo del déficit, pero acá yo creo que los magallánicos y magallánicas y todos no esperan que uno venga a vender humo, sino a decir políticas públicas que sean realistas y se puedan cumplir. Lo que yo le he pedido al ministro de Vivienda, al subsecretario del Interior y a quienes están trabajando en este tema, es de que establezcamos subsidios diferenciados para las regiones que tienen costos de construcción más altos, preocupándonos también de que no haya negocios injustos por parte de algunos proveedores y que también aprovechemos de potenciar a las pymes regionales en ese proceso para que haya encadenamientos productivos. Para Magallanes es preocupante el precio alto de los combustibles. Acá usar el vehículo no es un lujo. Lo que nosotros hemos hecho recién llegados al gobierno es inyectar más de 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de los Combustibles. Yo sé que hay una demanda que es muy popular respecto al impuesto específico, pero la verdad es que dar una señal en todo el país de rebajar el impuesto específico significa no solo menos recaudación, sino también más contaminación. Y nosotros tenemos que avanzar justamente hacia lo contrario, más recaudación para poder garantizar derechos sociales y menos contaminación. Ahora, en regiones extremas como Magallanes y Aysén, en donde la población es escasa, y en donde el auto no es un privilegio, sino más bien una necesidad. Yo estoy disponible a estudiar vías diferenciadas para abordar el alto precio de los combustibles. Si nosotros fuéramos más eficientes en el uso del transporte público, si tuviéramos mayor frecuencia, mejor servicio, podríamos también descongestionar las calles. ¿Qué va a pasar en definitiva con los delegados presidenciales? Nosotros hemos dicho la figura del delegado presidencial, como se conoce, tiene que terminar. Las autoridades son las autoridades electas y yo le he dicho a nuestros delegados presidenciales de que tienen que trabajar en colaboración con los gobernadores y eso es lo que está haciendo Luz Bermúdez con Jorge Flies. ¿Está optimista con la convención, o sea, la nueva constitución con el apruebo? La gran mayoría de los chilenos está de acuerdo en que la constitución que tenemos actualmente ya no da más y que tenemos que tener nuevas reglas.
Y hay un debate en torno a la convención que muchas veces no logra destacar las cosas positivas. Por ejemplo, hoy día se aprobó la protección al derecho de propiedad con la norma específica que regula de manera correcta la expropiación, o la norma respecto a propiedad indígena. Se han aprobado una serie de derechos sociales, los emblemas republicanos, el Estado como garante de derechos sociales universales, la descentralización. Yo por lo menos tengo fe en el proceso constituyente y creo que es necesario una nueva constitución para Chile. En definitiva, el jefe de gabinete de la ministra de Interior se mantiene. La prensa echa a correr un trascendido y después nos piden pronunciarnos respecto a los trascendidos que echa a correr la prensa, y se enreda en una polémica en donde no tiene ningún sentido, porque los jefes de gabinete los designa el jefe de servicio. Y en esto yo estoy totalmente de acuerdo con la ministra y quiero despejar cualquier duda al respecto. Yo con la ministra converso todos los días. Han sido 50 días complejos y no tengo ninguna duda que con la doctora Isquia Siches lo vamos a sacar adelante. Y si ella hace cambios en su equipo, es alguna atribución que le corresponde a ella y lo va a notificar ella, no yo. Muchas gracias, señor presidente, por la entrevista. Un gustazo, Patricio, un gusto y un abrazo grande a todas las familias que nos están viendo en sus casas a lo largo y ancho de toda la región de Magallanes. Según el reporte oficial, en el último día 17 personas fallecieron y 2.978 se contagiaron de COVID-19. Es la cifra más alta en casi un mes. Y las regiones que más casos están registrando son la capital, Valparaíso, Biobío, Maule y Coquimbo. Y en el norte, en Iquique, el obispado decidió que para poder celebrar la fiesta religiosa de la Tirana, se van a reducir los días de celebración y todas las actividades se van a realizar en la explanada del Templo Antiguo. Tarapacá sigue siendo la región con menos avance de la vacunación de refuerzo. Iquique Televisión con esta nota. No será una fiesta común y corriente, insisten desde el obispado sobre la primera celebración de la Tirana en el pueblo tras 2 años suspendida por la pandemia del COVID. Ya se han tomado algunas medidas, como reducir la celebración de 10 a 7 días. No tendremos ninguna celebración dentro del templo del santuario, de manera que todas las celebraciones las vamos a realizar en la explanada del Templo Antiguo. Este jueves 5 de mayo la provincia del Tamarugal avanza a la fase de bajo impacto sanitario. Sin embargo, esta situación podría variar antes de julio. Además, las comunas urbanas de Iquique y Alto Hospicio se mantienen en fase de impacto medio en el plan paso a paso. Obviamente, si no alcanzamos un nivel de bajo impacto sanitario, se va a ver muy difícil el tema de los aforos. Y nosotros entendemos que en La Tirana, que es un pueblo que tiene generalmente una población de 10.000, 15.000 personas, que lleguen de pronto 100.000 personas va a ser complicado. Vamos a someternos a lo que el ministerio, la autoridad sanitaria vaya formulando. Tarapacá sigue siendo la región con menos cobertura en dosis de refuerzo contra el COVID-19, solo 73% de la población. La meta es llegar a un 80% antes de la fiesta. Un carabinero fue baleado por la espalda en Chillán Viejo. Intentó aplicar un control a un vehículo, pero los 2 ocupantes abandonaron el auto e intentaron escapar. El carabinero de 23 años logró detener a uno de ellos y justo en ese momento llegó un tercer hombre que le disparó a quemarropa. El jefe de patrulla, el suboficial Patricio Arauco, disparó contra los delincuentes y uno de ellos falleció en ese lugar. El carabinero herido fue llevado al hospital Herminda Martín, pero producto de la gravedad de sus heridas, Breant Rivas falleció mientras recibía atención médica. Este lamentable hecho tiene que ser un refuerzo y un llamado a la acción inmediata para todos los sectores políticos, que más allá de las diferencias que pueden ser legítimas y proyectos de ley de uno u otro lado, necesitamos avanzar de forma decidida en disminuir el poder de fuego en los delincuentes, en dar un mensaje claro de que esto es absolutamente intolerable. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más Portavoz Noticias. No se vayan. Hay veces en que uno necesita un impulso para encontrar ese empleo, como capacitarnos en nuevas áreas. Concursos que se adapten a los tiempos de hoy. Y poder certificar nuestra experiencia laboral. Un impulso es que te orientan a buscar un trabajo, por dónde empezar, cómo buscar, o los subsidios al empleo.
pucha que sirven. Sense te impulsa al empleo. Conoce las múltiples formas que tenemos para apoyarte en sense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Hay veces en que uno necesita un impulso para encontrar ese empleo, como capacitarnos en nuevas áreas. Concursos que se adapten a los tiempos de hoy. Y poder certificar nuestra experiencia laboral. Un impulso es que te orienten a buscar un trabajo, por dónde empezar, cómo buscar o los subsidios al empleo. Pucha que sirven. Sense te impulsa al empleo. Conoce las múltiples formas que tenemos para apoyarte en sense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso con Portavoz Noticias para contarles que después de meses de negociación, el gobierno y los municipios por el gas a precio justo llegaron a un acuerdo para iniciar junto a ENAP un plan para distribuir cilindros de 15 kilos con un valor no superior a 17.000 pesos y comenzará con la distribución de 3.000 balones de gas. Contivisión nos explica. Hace solo un par de semanas, los alcaldes de la Asociación de Municipios por el Gas a Precio Justo se reunían con los ministros de Energía Claudio Huepe y de la Secretaría General de la Presidencia Giorgio Jackson. Finalmente esta mesa, que incluyó organismos técnicos con la inclusión también de la Empresa Nacional de Petróleos y representantes del sindicato de ENAP, llegaba a un primer gran acuerdo: desarrollar un plan integral que tendrá como plazo 1 año y medio, conformado por 3 etapas. Partir con los cilindros posibles y con el llenado real. Los cilindros posibles son 3.000 cilindros. Pero si pudiésemos tener más cilindros de aquí a 2 semanas más o un mes más, serán 6.000 o 10.000. La idea es llegar en 6 meses a los 100.000 cilindros. Otro de los acuerdos, que ENAP entre en el mercado con la participación de los municipios. El primer paso para que se le acabe la fiesta abastible a Gasco, a Lipigas. Este es el primer paso para devolver al Estado a un lugar del cual nunca debió haber salido, que es el control del gas licuado de petróleo, que es el que usa la familia más pobre de Chile. Y creo que estas son buenas noticias. Nada se soluciona de un día para otro, pero se ha dado un paso sustantivo para que la ENAP vuelva a este mercado, para que vuelva vendiendo gas a precio justo. Se buscará la posibilidad de que la producción de cilindros sea del mercado chileno, generando de paso mano de obra. A ello se suma que se está pensando que en la etapa 1 se dé una orden a ENAP de reactivar la instalación de los llenados y distribuidoras en Hualpén, región del Biobío, Maipú en la metropolitana y Concón en la región de Valparaíso. Las voluntades se han unido en estos momentos y tenemos toda la disposición como distintas partes que son integrantes de este anhelo del gas a precio justo de llegar finalmente a buen puerto. Será la Asociación de Municipios por el Gas a Precio Justo la que definirá en qué comuna iniciará y el monto es 17.000 pesos para el cilindro de 15 kilos. Los negocios de barrio fueron claves durante la época más dura de esta pandemia, durante las cuarentenas. Hoy la crisis económica y la inflación golpean con fuerza a los pequeños comerciantes. TV5 de Linares nos cuenta. En momentos de cuarentena fueron uno de los lugares para abastecerse claves en medio de restricciones hasta hace poco por la pandemia del coronavirus. En la actualidad, los negocios de barrio también resienten la crisis económica. Puede ser por los bonos que la gente recibió. Entonces, además la pandemia tenía a todos sus hijos en los hogares. Entonces las compras eran mayores. Hoy en día no. Se nota la baja. Igual siempre hay muchas cosas que nuestros mismos clientes nos dicen que en los supermercados está mucho más caro que en los mismos almacenes de barrio. El mismo aceite. En otros casos, el fin de los IFE y retiros del fondo de pensiones son muestra de disminución del gasto en la economía a escala. No llevamos tantos meses del año y claro, han estado un poquito más baja, pero no sé si también se debe a que los niños volvieron al colegio, que tienen más gastos los papás. La medida del aumento del salario mínimo, que es mucho más estructural, creo que debería haber sido conversado con los demás actores, no solamente con la CUT, dado que esta medida va a afectar mucho a las pequeñas y microempresas, que son las que tienen más contratación de gente con salario mínimo, y eso, digamos, en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo podría desincentivar la contratación de gente y además incentivar el empleo informal. En la Cámara de Diputadas y Diputados ya avanzó este miércoles el reajuste del sueldo mínimo a 400.000 pesos en 2 etapas,
con apoyo a las pymes para ello, proyecto que va a discusión ahora al Senado. Viajamos al Biobío. La comuna de Hualpén recibió desde Coronel un monitor de calidad del aire. Será instalado cerca de la planta de ENAP y ayudará a la observación de variables contaminantes en el sector, especialmente después de las múltiples denuncias de malos olores en la comuna. TVU, Universidad de Concepción, con la nota. A 250 metros del Colegio República del Perú se encuentra la Empresa Nacional del Petróleo, un mal vecino, según muchos hualpeninos, que literalmente ha causado dolor de cabeza entre quienes viven en el sector, que por años han tenido que soportar las consecuencias de vivir en una zona industrializada. Yo años que vivo aquí y yo soy asmática y esto me ha afectado montones a mí y a mi familia igual. Mucha gente enferma por esto. ENAP se encuentra en un paro, está haciendo mantención en las diferentes plantas que tienen adentro, pero no, cada vez que tienen estos paros y estas mantenciones, las consecuencias las sufrimos nosotros con los malos olores, con pigmentación que cae en nuestras casas y tenemos las consecuencias de estar viviendo con una salud a media, ¿no? No deberían haber construido nada acá, nada en el sector, nada, ni donde estamos viendo nosotros. No corresponde que nosotros estemos ahí. ¿Me entiende? Porque todos sabían que esta contaminación estaba acá ya. Frente a esta situación, la Municipalidad de Coronel entregó a su par de Hualpén un monitor que les permitirá medir por primera vez la calidad del aire en la comuna. Especialmente en qué condiciones está el ambiente en el Colegio República del Perú, donde se están realizando talleres medioambientales. Hemos tenido 5 o 6 incidentes ya complejos, vómito, diarrea en la propia comunidad, un olor acá insoportable. En más de 40 años nunca se ha medido el aire. Este monitor que nos va a permitir medir la calidad del aire de no solo la Escuela República del Perú, sino que de distintos establecimientos vocacionales de la ciudad de Hualpén. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está consignado en la actual Constitución chilena. Ellos desde pequeños tienen ese interés por cuidar su ambiente y cada artefacto que llega acá es súper importante para nosotros poder, como profesores también, poder seguirles enseñando a medir ciertos parámetros ambientales. Bueno, para nosotros es una bonita sorpresa que hoy día vengan a instalar, ¿cierto?, este instrumento que mide los gases o las emanaciones que hace la empresa vecina que tenemos en aquí al ladito, ¿cierto?, en nuestro entorno, que es ENAP. Ya como comunidad lo agradecemos porque sin duda alguna que nos permite tener datos que nos van a ser súper útiles en función de la salud y calidad de vida de toda la comunidad educativa en general y de los vecinos. Las denuncias por episodios de malos olores en la comuna ya fueron presentadas a la Superintendencia de Medio Ambiente para que tome cartas en el asunto. En la Araucanía, después de la reapertura de la frontera terrestre en Lonquimay, los habitantes de la zona esperan que el turismo se reactive y los emprendedores locales puedan retomar sus actividades de fin de semana con las celebraciones costumbristas, como por ejemplo la fiesta de la tortilla. ¿En qué consiste? Universidad Autónoma Televisión nos cuenta más. La comuna cordillerana fue una de las más afectadas en la Araucanía producto de la pandemia, porque por disposición sanitaria el paso fronterizo Pino Achado estuvo cerrado más de 2 años para el tránsito de vehículos particulares y buses. Coincidentemente con la reapertura de la frontera terrestre, en la zona rural de Lonquimay se realizó la segunda versión de la fiesta de la tortilla, una actividad turística y económica que, entre otros objetivos, buscaba reactivar el turismo y la economía local. Para quienes viven en la zona, oportunidades para vender sus productos naturales y artesanales, además de generar ingresos económicos a través del turismo. El turismo es un ingreso para todos, para toda la gente. Que cada vez que tengamos esto que lleguen a darle un granito de arena a cada uno. Quienes llegaron a disfrutar de la fiesta de la tortilla destacaron el paisaje de la zona cordillerana y la calidad de los productos de las familias campesinas. Este tipo de actividades mantienen vivas las tradiciones locales. Que ahora se vuelva a poderse reactivarse para que toda la gente pueda salir a poderlo pasarlo bien. Que vengan a conocer porque es muy bonito y es muy bonita el paisaje, la cultura y todo. Quienes viven en la comuna cordillerana esperan que la reapertura del paso fronterizo también contribuya a la reactivación económica y del turismo local.
La NFP va con todo ante la FIFA para pedir una sanción contra Ecuador que permita clasificar a Chile por secretaría al Mundial de Fútbol, porque sumaría 6 puntos más. El abogado de la NFP, Eduardo Carlezzo, fue entrevistado en un extenso reportaje del diario New York Times. Dijo que las evidencias de que la selección de Ecuador alineó a Byron Castillo, nacido en Colombia, son sorprendentes. Hubo uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad del jugador. ¿Tenemos esperanzas de clasificar a Qatar por esta vía? La FIFA ya acogió esta denuncia y The New York Times recuerda que el mes pasado España fue descalificado del Mundial de Rugby 2022 por alinear a un jugador no elegible en 2 partidos. Y hace 4 años ocurrió una situación similar en el fútbol cuando Bolivia fue castigado por la alineación indebida de Nelson Cabrera. Nos despedimos y recuerde visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.